Aquí estamos una vez más en Iglesia Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia y la paz y el amor de Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir hoy con el estudio del libro de Hechos. ¿A cuánto le gusta estudiar acá? A ver, la palabra de Dios. Qué lindo que es estudiar la palabra de Dios. Más o menos, dice uno por acá, más o menos. Es lindo estudiar. Bueno, profundizar. Bueno, y le decimos al Señor, Señor, danos sabiduría para poder entender. Porque a veces no entendemos, a veces, claro, lógico, a veces venimos con cargas, ¿sabes que a veces venimos con cargas, de verdad, que el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso muchas veces quiere impedir que podamos, ¿verdad?, crecer y entender la palabra de Dios. Pero ahí donde estás, decirle al Señor, Señor, quita todo impedimento, para que tu palabra caiga en buena tierra y que realmente dé fruto, Señor, y que pueda ser de bendición para mi vida y también para otras personas. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Hechos, seguimos estudiando el libro de Hechos, ya estamos en el 13º estudio del libro de Hechos, está todo ahí en la página de la iglesia, podemos ir, ¿verdad?, a ir a repasar los estudios anteriores. Ya estamos en el 13º, miren qué tremendo, ¿no? Y de Apocalipsis creo que vamos en el, 22 estudios, no sé. Tremendo lo que el Señor está haciendo. Y bueno, ahí hay mucha información y podemos ir creciendo en el conocimiento de la palabra, y qué bueno que queda todo guardado, todo registrado. Ya estamos en Hechos 5, versículo 17. Y se acuerdan que anteriormente a los discípulos dice que venía gente, cuando en Hechos 5, un poquito más para atrás, en los versículos anteriores, dice que la gente creía en el Señor Jesús, multitudes creían en Jesús por las señales que los discípulos hacían. Dice que venían de todos lados, de las ciudades vecinas, y venían a Jerusalén, porque incluso hasta se querían poner cerca de Pedro, porque dice que ellos creían que aunque sea la sombra de Pedro, si los tocaba podían ser sanos. ¿Se acuerdan de eso? Tremendo. ¿Y qué pasa? Esto sacudió a lo que eran lo que son los religiosos. Entonces vamos a seguir ahora este estudio acá en el capítulo 5, versículo 17, dice que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, de los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los principales y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hasta ahí. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, y gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Bendice aún a aquellos que están escuchando, Señor, en sus casas, a través de las redes sociales. Que el Señor bendiga tu vida y que esta palabra sea de mucha bendición para ti y para toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Leemos ahí entonces en Hechos, volvemos hacia atrás, capítulo 5, versículo 17, dice que entonces levantándose el sumo sacerdote, acá vemos dice que se levanta, vemos cuando estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda hacer, siempre se levanta algo en contra. ¿Para qué? Para oponerse, dice, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y dice que se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pedro y Juan ya habían estado en la cárcel. Pedro y Juan en Hechos 4, como habíamos leído anteriormente también, en las otras enseñanzas, habían tenido, ¿verdad?, un encuentro contra estos líderes religiosos. Ahora, pero eso no fue el fin del asunto. Ellos le dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús, ahí en Hechos 5, Hechos 4 del 5 al 22, ellos los amenazaron, ¿se acuerdan? Y le dijeron, no hablen más de Jesús, tienen prohibido. Sin embargo, ellos siguieron hablando de Jesús. Ahora, también Lucas, que es el autor de este libro, del libro de Hechos, nos muestra la imagen clara de lo que es la verdadera iglesia y lo que es la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que está metida y se relaciona con el mundo. Vemos ahí dos tipos de iglesia. La iglesia verdadera, la que predica de Jesucristo, la que se mueve en fe, la que señales le siguen, la que el Señor respalda. Y vemos también una iglesia que es de apariencia, que está mezclada con el mundo y con la política, con muchas cosas, ¿verdad? Que se mete en todo eso y no cumple realmente con lo que tiene que cumplir. Y dice que había celos, ¿no? Ahora, se llenaron de celos. Los celos, sabemos bien todos que son las obras de la carne. Los celos no son obras del Espíritu Santo. Todo lo contrario, si fueran verdaderamente la iglesia verdadera, estarían gozosos de que están predicando y hablando de Jesucristo el Salvador, pero ellos no lo reconocían. No lo reconocen, como hay muchas ¿verdad?, religiones que no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora los religiosos, ¿verdad?, perseguían a los apóstoles, como también persiguieron a Jesús. A Jesús cuántas veces lo persiguieron. Los querían, ¿te acuerdan?, tirarle en un despeñadero. Lo querían matar y Jesús todavía decía, bueno, todavía no llegó el tiempo, hasta que Jesús fue entregado. Pero sabemos bien que los mismos religiosos, ¿verdad?, incluso mintieron para que aprendaran a Jesús y lo llevaran, ¿verdad?, a la cruz. Ahora, tristemente, el establecimiento religioso de aquella época dejó a la gente peor de lo que estaba el pueblo. Y eso sucede hasta el día de hoy. La religión y las sectas dejan peor a las personas que como tiene que ser. Cuando la gente viene realmente a la iglesia, tiene que salir mejor, ¿sí o no? Cuando viene a Jesús, tiene que estar mucho mejor. ¿Cuántos están mejores de que han venido a Cristo? Pregunto. Por supuesto que el Señor nos transforma, pero lamentablemente lo que son las sectas, las religiones, o aquellos que manipulan el nombre de Jesús, hacen que la gente se vaya peor. Hace que la gente esté peor. Incluso vienen y dicen después, bueno, si esto es la iglesia, si acá se habla de Jesús, no quieren saber más nada con Jesús, ni tampoco con la iglesia, tristemente. Ahora, dice que les pusieron en la cárcel pública. Al parecer esto, ¿verdad?, incluía a muchos de los apóstoles, también a Pedro y a Juan, pero se ve que los pusieron en unos cuantos. No era la primera vez que les digo que ellos estaban en la cárcel, porque en Hechos 4 ellos ya habían sido puestos. Hechos 4.3, mire lo que dice ahí, Hechos 4.3, dice, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Vieron? Acá sí había sido a Pedro y a Juan que los pusieron en la cárcel. Ahora, vemos acá que después cuando ellos son metidos en la cárcel ahí en Hechos 5, vemos una intervención divina. El Señor manda que un ángel para que los libere. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? El Señor envía ángeles. El Señor mueve su mano y puede hacer como Él quiere. Ayer fuimos a evangelizar y lo primero que le dijimos, Señor, envía ángeles con nosotros, guardándonos y librándonos de todo acechanza del enemigo. No sabemos cuántas veces el Señor... Una vez recuerdo que estaba predicando en la plaza y vi una persona que venía directo a mí y de repente se desvió así de golpe. Venía directo a mí, venía con un cuchillo para apuñalarme en la plaza pública, porque estaba predicando públicamente, y de repente veo que venía así, ¡pum!, y se desvió de golpe. Digo, ¿qué le pasó? Y después cayó tirado al piso ahí y se revolcaba. Tremendo. Y él después cuando vino, quedó en sí nuevamente, dijo, yo quería matarlos a los dos. Algo puso un odio dentro de mí, quería matar, me acuerdo, a mí y al pastor que estaba dormido. A los dos no quería apuñalar a este hombre.
y guiado por un espíritu inmundo. Pero estoy seguro que el Señor puso un ángel que lo desvió. No sé si le ha pegado ¿verdad? Una bofetada, pero lo desvió y nos guardó el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ese hombre después, bueno, se entregó a Cristo y gloria a Dios. Amén. Dios obró. Si seguimos ahí en Hechos 5, el versículo 19, dice más, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, dice, y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso fue fácil para Dios, en hacerlos libres, ¿verdad? Un ángel es un espíritu, ¿verdad?, de ministrador, enviado para el servicio a favor de aquellos que estamos sirviendo al Señor, de aquellos que somos salvos. Amén. El Señor dice que tiene un ejército de ángeles que están junto con nosotros. No estamos solos, hermano. No estamos solos. Estamos rodeados de ángeles. Incluso cuando estamos alabando a Dios, dice que los ángeles también alaban a Dios junto con nosotros. Es tremendo esto. Que no lo podamos ver es otra cosa. A veces sí que podemos verlo. ¿Cuántos vieron ángeles? Yo he visto ángeles. He tenido esa oportunidad de ver personas. Les digo que no tienen alas los ángeles. No tienen alas. Los que tienen alas son los arcángeles. Perdón, los serafines y los querubines. Los ángeles no tienen alas. Incluso se encubren a veces y parecen como si fueran personas. Entonces es difícil de poder identificar si realmente a veces es un ángel o no. Incluso en la palabra vemos también que hay veces que han tenido encuentros con ángeles y como no están con alas, no quedan diciendo, wow, qué tremendo, esas alas. No. Son personas y que a veces están con ropas resplandecientes y quedan asombrados, ¿verdad? Porque esa presencia de esa persona aparece ahí en ese lugar, pero no tienen alas. Dice, Dios envió a este ángel, ¿verdad?, un servidor a favor de los apóstoles. Las puertas cerradas no son nada para Dios y tampoco para aquellos que Dios quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, un ángel, los ángeles en verdad, a menudo, como les digo, aparecen. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita en la tumba? Que María Magdalena va junto con otras mujeres, dice, y de repente estaban ahí y dice que se le aparecieron dos varones, dice, con ropas resplandecientes y les preguntaron, eso está en Lucas 24, y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado, dice. Y esos hombres, esos varones, eran ángeles que le anunciaron a María Magdalena y a otras mujeres que Jesús ya había resucitado. También en Hebreos 13, versículo 2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Muchas veces sin saber podemos tener, ¿verdad?, ser guiados por ángeles o que alguien venga, un enviado. La palabra ángel significa enviado, significa mensajero. Vos y yo también somos ángeles del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que se llama ángel por acá, ¿no? Acá se llama ángeles. Sos un enviado del Señor. Una vez íbamos con mi esposa en el auto, íbamos rumbo a la iglesia y el Espíritu Santo me dice, vas a encontrarte con una persona y le vas a decir el significado de su nombre. Y yo iba manejando y digo, wow, ¿quién será? Iba manejando en el auto, iba rumbo a la iglesia y de repente en cada lugar que paraba veía a ver si alguien, yo iba en el auto y digo, ¿con quién me voy a encontrar? Hasta que llegó un semáforo y aparece un muchacho ahí, hola, me dice, le lavo el auto, le lavo el vidrio. Y digo, bueno, está. Y ahí digo, ¿será este señor? Digo, escúchame, ¿cómo te llamas vos? Le digo, me dice, Ángel. Vení. ¿Sabes qué significa tu nombre? Le digo, significa mensajero. Y el Señor me manda a decirte que sepas el significado de tu nombre porque Dios quiere usarte para que lleves su mensaje para la gloria de su nombre. Ahí quedó impactado. Y decía, gloria a Dios. Él me saludaba y no podía creer lo que yo le estaba diciendo. Después cuando pasamos a la vuelta, de nuevo él me saludaba y no sé que por algo el Señor me mandó a decirle eso a ese hombre. Pero fue tremendo, ¿no? Como el Señor anticipadamente me había dicho que me iba a encontrar con una persona y que le iba a decir el significado de su nombre. Ahora, es gracioso también saber que acá aparece la intervención de ángeles cuando los saduceos, esos religiosos, esa secta, no creían en ángeles. Ellos no creían en ángeles. Entonces, miren lo que le dice el ángel a estos hombres que él liberó. Y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. El rescate, ¿verdad?, de la prisión fue maravilloso, ¿no? Pero fue con un propósito divino. Anunciar al pueblo todas las palabras ¿de qué? De esta vida. ¿Cómo se llama la iglesia? Palabra de vida. ¿Qué tenemos que anunciar? Esta palabra de vida.
Porque esta palabra que cuando uno anuncia, que hace la gente, le da vida, porque la gente está muerta sin Cristo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y Él es la palabra misma. Nosotros tenemos esta misión. Dios, ¿verdad?, no los libró para que ellos siguieran cómodos y bueno, y estar, ¿verdad?, en sus vidas. No, el Señor los libertó, los libró. ¿Para qué? Para que anunciaran esta palabra de vida. Fueron librados con un propósito divino. Pero no siempre ellos fueron librados, ¿verdad? Porque después vamos a seguir estudiando el libro de Hechos y vamos a ver que no siempre fueron librados. La historia muestra que a veces Dios libra milagrosamente y a veces no lo hace. Y no por eso deja de ser Dios. Oramos muchas veces por algo y Dios si lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace también, gloria a Dios también. A veces creemos que Dios tiene que cumplir con todos nuestros caprichos y hacer lo que nosotros decimos, no lo que Él quiere. Y Él es Dios, no nosotros. Amén. Ellos estaban dispuestos a morir incluso, los discípulos, con tal de anunciar esa palabra de vida. Estaban dispuestos a dar su vida porque, ¿verdad?, nadie muere por una religión. Nadie muere por un sentimiento, nadie muere por, ¿verdad?, por un chucho que siente en algún lugar. No, alguien muere cuando realmente está convertido y realmente conoce a su Dios y está dispuesto a dar su vida por aquel que primero dio su vida por uno. Amén. Yo te puedo asegurar que si vos realmente no estás convertido, si realmente no sos un hijo de Dios, nunca vas a dar tu vida por Jesucristo. Porque una cosa es decir, yo amo al Señor, una cosa es decirlo, pero otra cosa es realmente dar tu vida por Jesús. A lo mínimo vemos que gente no viene a la iglesia, meten cualquier excusa. A lo mínimo vemos que gente no hace nada por Jesucristo porque meten cualquier excusa. Y acá vemos los discípulos, que es el mayor ejemplo, que dieron su vida. ¿Querés que te nombre qué sucedió con los discípulos? Mira, Mateo, si leemos ahí, ¿vieron cómo está escrito el orden de los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, Mateo el primero, miren, fue decapitado por una espada. Miren qué lindo cómo murió. Marcos murió en Alejandría después de ser arrastrado por todas las calles de la ciudad. Lucas fue ahorcado en un árbol de olivos en Grecia. Juan tuvo sí una muerte natural, pero antes le metieron en una olla de aceite hirviendo para matarlo y después no pudieron. Después lo enviaron a la cárcel, lo enviaron, mejor dicho, a una isla, que era como Alcatraz, por así decirlo, y ahí estuvo encarcelado, picando piedras, siendo anciano, con harapos y viviendo de lo peor, hasta que después, cuando ya era muy viejito, lo soltaron y murió de muerte natural, que ahí en esa isla fue que escribió el famoso Apocalipsis, gloria a Dios. Pedro fue crucificado boca abajo. Él no quiso ser crucificado como su maestro, él decía que no era digno de morir como su maestro y murió crucificado boca abajo. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Jacobo el menor fue arrojado de un lugar alto y después lo mataron a palos. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés fue crucificado y predicó en alta voz a sus seguidores hasta que murió. Crucificado, y ahí crucificado predicaba en alta voz hasta que murió. Judas, hermano de Jacobo, fue asesinado ¿verdad? Asesinado con saetas de unos verdugos. Matías fue apedreado y luego decapitado, al igual que Bernabé. Y Pablo, sabemos bien, el apóstol Pablo también fue decapitado en Roma. Pablo predicó hasta el último, hasta en la cárcel predicó, sabía ahí que le quedaba poco y siguió. Y muchas de las cartas que tenemos acá están en la cárcel. Estaba en la cárcel y él predicaba con gozo y alegría, amén, sabiendo que lo que estaba haciendo era cumpliendo con el propósito divino de Dios. Y nosotros muchas veces nos duele la cabeza y no venimos a la iglesia. Díganme si no es un chiste la iglesia de hoy en día, comparado con lo que es la iglesia primitiva. Tenemos que tener vergüenza, hermano. Vergüenza tenía que darnos. Vemos acá, ¿verdad?, que ellos confiaban en Dios y los milagros de Dios, por supuesto que sí. E incluso predicaban cada vez más, amén. Pero sabemos que Él también tiene propósitos cuando lo hace y cuando no lo hace. Muchas veces queremos, Señor, no quiero ir al hospital, quiero que tú me operes antes. Pero si el Señor no te opera Él, bueno, te va a operar el médico, pero por algo te lleva a ese lugar. Para que le predique quizás a los médicos que están ahí, ¿sí o no? Dios obra como quiere, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad. Nosotros somos, ¿verdad?, como los apóstoles, que tenemos que llevar ese mensaje.
El mensaje tiene un propósito divino. El ángel del Señor libró, ¿verdad? Abrió las puertas de la cárcel, ¿verdad? Los liberó, el Señor los liberó, usó ese ángel, pero ahora, ¿verdad? Así como Él liberó a esos predicadores, ahora nos toca a nosotros cumplir con el propósito de predicar el Evangelio. Seguimos ahí en Hechos 5:21. Dice, y habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Entraron de mañana al templo, dice que y enseñaban, ¿no? Esto es una notable obediencia y valentía de los discípulos, porque ni bien ellos recibieron el mensaje, lo primero que hicieron fue cumplir. ¿Habla de qué? De obediencia. Cuando Dios te habla, ¿vos cumplís realmente con lo que Dios te habla? ¿Sos obediente enseguida cuando Dios te habla? Dice que el ángel de verdad les dejó claro que debían continuar predicando. ¿Cuántas veces decimos, no, yo no predico más, no, yo no hago más cosas? Y el ángel dice, bueno, vayan y sigan, no, porque estoy acá en la cárcel, porque pasan cosas difíciles muchas veces, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos querido bajar los brazos? Y el Señor te manda un ángel, un mensajero para decirte, no, seguí, yo te liberé para que sigas para adelante, para que te pares y hables de mi nombre, para que sigas, para que avances. El ángel les dejó muy en claro, el Señor siempre te va a enviar un ángel para que te diga, seguí para adelante, avanzá. Ahora, fue un lugar público, ¿no? ¿Qué hizo acá? Ellos fueron ¿a dónde? Al templo, el lugar más público para anunciar de Jesucristo. Nosotros ayer fuimos ¿a dónde fuimos? Un lugar más público, fuimos a la feria. No fuimos al templo, fuimos a la feria a predicar y a hablar sobre Jesucristo, a repartir volantes, a decirle a la gente, Dios te bendiga, tenés una cita con el Señor. Y predicamos el Evangelio. Gloria a Dios, y salimos hacia afuera. Dice, ¿y fueron cuándo? En la mañana. Enseguida fueron a predicar el Evangelio, ¿verdad? Dice que volvieron y dio un aviso acá, los hombres que fueron a la cárcel, dio un aviso que ellos no estaban ahí. Dijeron, mire, está todo cerrado, están los guardias afuera, está todo en orden, pero ellos no están ahí adentro. Ellos querían intimidar, incluso se acuerdan, a los discípulos y querían amenazarlos, pero cuando el alguacil fue y se encontró que estaba todo cerrado, ellos quedaron sorprendidos. Porque estaba todo como ellos lo habían dejado. ¿Se imaginan? Yo no sé cuántos cerrojos había, capaz que había todos cerrojos, candados, todo. Todavía estaba la guardia afuera, romana. Me imagino que serían muchos hombres ahí guardando. Sin embargo, estaba todo cerrado, pero los discípulos no estaban ahí, estaban afuera. Estaban predicando el Evangelio. Seguimos ahí en Hechos 5:24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello, pero viniendo uno dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe del alguacil y los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Dudaban en qué terminaría eso, ¿no? Ellos dirían, ¿con qué nos estamos enfrentando? ¿Te imaginas? Porque era algo milagroso, algo maravilloso. La gente que estaba encarcelada, ya cuando fueron y encontraron, primero que nada le dieron la noticia de que estaba todo cerrado. Estaban los guardias, pero no había nadie adentro. Esto es una cosa de loco. Y después todavía viene otro y le dice, pero pará, no termina acá. Los que habían encerrado a ustedes están ahora afuera predicando, haciendo lo que ustedes dijeron que no tenían que hacer. Díganme si esta gente habrá dicho, ¿qué está pasando acá? Acá sucede algo sobrenatural. Por eso que es cuando nosotros realmente estamos cumpliendo con el propósito de Dios, ahí es cuando Dios empieza a obrar lo sobrenatural en nuestras vidas, para que la gente y el mundo y lo religioso y todo empiecen a decir con qué nos estamos enfrentando. Y vemos el respaldo de Dios. Había, ¿verdad?, una evidencia del poder sobrenatural sobre aquellos seguidores de Jesús. Tiene que haber una evidencia de que Jesús está en nosotros. Cuando te ven a vos, digo, wow, ¿qué está pasando? Aquel que, ¿verdad?, que hacía tal cosa ya no la hace más. ¿Cuánta gente, no sé si te habrá dicho vos, pero no sé, antes, ¿verdad?, me gustaban más, por así decirlo.
Antes eras más canchero, ahora sos un religioso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tiene que haber evidencia de que algo sucedió, que vos estabas encarcelado, pero ahora ya estás libre, y quizás está la cárcel ahí, ¿verdad? Como nuestro cuerpo, pero vos en realidad estás libre porque Jesús te liberó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los religiosos dicen que dudaban. Los religiosos dudaban, pero nosotros ¿qué hacemos? Creemos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos dudan y sabemos que la obra de Dios va a continuar. Eso quiere decir, no van a poder detener la obra de Dios, ¿verdad? Hagan lo que hagan, no van a poder encerrar nuestras vidas. No van a poder callarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Satanás ha querido y quiere y va a seguir queriendo detener la obra de Dios. Pero en Mateo 6 dice, ¿no? ¿Se acuerdan que esa promesa que el Señor le dice en Mateo 6, 18? Y a ti también, ¿viste? Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? No va a prevalecer las puertas del Hades. El enemigo no puede con la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué significa el nombre Simón? Significa el que escucha a Dios. El que escucha a Dios. Simón escuchaba a Dios, pero te dice, tú ahora que me escuchaste, tú eres ahora Pedro, es una roca, está una piedra, estás firme ahora en mi palabra. Dice, y sobre esta roca, o sea, Jesús, la roca, edificaré mi iglesia, no sobre Pedro. Eso es un error. La iglesia no está fundamentada sobre Pedro, sobre un hombre. Si estuviera fundamentada sobre un hombre, la iglesia se vendría abajo, como pasa con las religiones. Pero la iglesia está fundamentada, dice, sobre esta roca, y Jesús se señala a él, me imagino, ¿no? Y sobre esta roca, Jesús es la roca eterna, edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces dice que fue el jefe de los alguaciles con los guardias y los trajo sin violencia. En Hechos 5. Los trajo sin violencia. Los metieron de vuelta, ¿verdad? Los aprisionaron de vuelta. Quizás pensaron que, bueno, Dios haría algo sobrenatural y, no sé, saldrían todos volando. Tenían miedo. Ahora, dice que los apóstoles sabían que el Señor los podía librar fácilmente. Si vos vivís algo sobrenatural en tu vida, ellos están viviendo cosas. Pedro vivió antes con Jesús, ¿no? Todos los discípulos vieron cosas tremendas en el Señor. Pedro fue el que caminó sobre el agua, ¿sí o no? Pudieron ver al Señor hacer muchos milagros. Todavía Jesús resucitado seguía haciendo milagros. Y todavía Jesús resucitado sigue haciendo milagros. Ellos sabían con quién estaban. ¿Quién estaba con ellos? ¿Vos sabés quién está contigo? ¿Que el Señor está contigo y puede hacer milagros sobrenaturales? ¿Tenemos que creer, sí o no? Yo imagino a Pedro, bueno, estaba otra vez en la cárcel. Otra vez, tan porfiados estos religiosos. ¿Vos creés que Pedro y Juan estarían con cara asustados porque venían de nuevo a apresarlo? Ellos dirían, otra vez, son cabeza dura estos religiosos. Otra vez nos quieren meter en la cárcel y no saben que no pueden con el poder de Dios. Quizás hay cosas que están a tu alrededor. Hermano, gozate y alegrate, aún en las tribulaciones dice la palabra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Porque el enemigo, ¿verdad?, se ríe cuando vos estás afligido, estás triste y creyendo más en la aflicción. Pero cuando te ve a vos que estás gozoso en los problemas, en las circunstancias difíciles, hasta queda así diciendo, ¿y este qué le pasa? Los demonios dicen, ¿y este qué le pasa? ¿Cómo puede ser que le estoy dando, como decimos acá en Uruguay, con un caño y sigue gozoso? Ahora, su experiencia, como les digo, pasada con el poder de Dios, los había llenado de fe por el momento. Hay una fe que es momentánea, que te lleva a hacer cosas, ¿verdad?, en el momento. Pero déjame decirte que la mejor fe es la que tenemos, ¿verdad?, cimentada en Jesucristo, que decimos, esta es mi fe, que permanece. Y tu fe también tiene que ser probada, te aviso. Tiene que ser probada, porque es más preciosa que el oro. Nuestra fe tiene que ser probada. Pero hay fe que sí, hay veces que nos movemos, ¿verdad?, en fe y vemos que suceden cosas y nos movemos. Pero esa fe no nos tiene que mover. Nos tiene que mover la fe que tenemos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Porque hay gente que tiene fe en muchas cosas, ¿sí o no? Y se mueve por esa fe, hasta en ellos mismos. Pero nosotros tenemos fe en Jesucristo. Amén.
Dice que los trajeron sin violencia. Los apóstoles podrían incluso haber incitado a la multitud y gritar: ¿van a permitir que nos lleven? ¿Sí o no? Ellos podían haber dicho: ¿van a permitir que estos religiosos nos lleven? Y podían haber incitado al pueblo. Y me imagino el pueblo, escuchá, si ellos le habían hecho milagros, le habían alimentado, le habían hecho pila de cosas, el pueblo le habría dicho: bueno. Pero ellos no optaron por una solución carnal, humana, sino que optaron por la solución divina de creer que Dios, más allá de que los llevaran de vuelta a la cárcel, confiaban que Dios, así como los liberó una vez, también los podía liberar 2 y 3 y 4 y muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, porque a veces queremos nosotros, ¿verdad?, hacer las cosas a nuestra manera, o querer nosotros, ¿verdad?, a nuestra manera poder darle una manito a Dios. Pero Dios no obra así. Cuando nosotros metemos la mano, al revés, la vamos a embarrar. Como ha pasado muchas veces, y sabemos muy bien que muchas veces está en la palabra de Dios, cuando el hombre interviene y mete su mano, las cosas son peores. Dejemos que Dios obre. Demos la libertad al Señor y decir: Señor, no sé, no entiendo por qué estoy pasando esto, pero yo confío en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque temían de ser apedreados por el pueblo. Mirá por qué no los soltaron a ellos, por qué iban así, o sea, que fueron con mucho cuidado. Dicen: vengan muchachos, vengan. Mire que es falso, ¿no? Vengan muchachos, vengan. Despacito se ve los hermanos, vengan, nos acompañan sin violencia. Por dentro dirían: no, a estos los vamos a matar, estos los vamos a matar. Por dentro estaban con bronca, con ira, pero lo llevaron sin violencia. Así es el corazón de los religiosos. Temían a la gente, pero no temían a Dios, a quien demostraba que estaba con quién, con los verdaderos discípulos del Señor, con la verdadera iglesia de Jesucristo. Mucha gente teme más a lo que dicen los demás que al mismísimo Dios. No tienen temor de Dios. Y eso es algo que es fruto del Espíritu Santo, tener temor de Dios. Es parte del fruto, ¿no? Tener temor al Señor. En Hechos 5:27 seguimos ahí, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en el nombre, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Dice que los presentaron en el concilio. Este fue otro intento también de intimidar a los apóstoles, ¿verdad?, con la autoridad de la institución religiosa, el concilio de aquel entonces. ¿Cuántas veces te quieren amedrentar y te quieren amenazar? E incluso las mismas religiones, a mí me han dicho, hermano, nos han dicho tristemente: si te vas de acá te va a ir mal. Y te maldicen, la misma iglesia, o después te miran con cara, por ejemplo: ¿y este que es un pecador? Hermano, eso es hechicería, eso es brujería, eso es maldecir. ¿Vos creés que el Espíritu Santo, que una persona tiene esa actitud? Jamás, hermano. Tenemos que bendecir y no maldecir. Dice que de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Dice, los apóstoles sabían como Dios los protegió. Probablemente no se intimidaron, como les digo, con esta amenaza. Ellos nuevamente los amenazaron. Dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Ellos habían ordenado a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan?, que no hablaran en el nombre de Jesús en Hechos 4:17. No hablen en el nombre de Jesús. Ahora vemos que después, ¿se acuerdan? En Hechos 4:19, dice que Pedro les dijo y Juan le dijeron: bueno, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Se pararon firmes, ¿sí o no? ¿A quién tenemos que obedecer nosotros? ¿A los hombres o a Dios? ¿Sabes que muchas veces tu misma carne te da órdenes? Vos decís: no, yo al hombre no le obedezco, pero te estás obedeciendo vos mismo. Muchas veces decís: no, yo a fulanito no le obedezco porque eso está mal, Pero el enemigo muchas veces pone algo en tu mente y en tu corazón para que vos no te des cuenta y sin querer estás obedeciendo a tu propio yo, al Dios yo, en vez de obedecer al Dios único y verdadero que es Jesucristo. De repente hace frío y dice: ay, no, hoy hace frío, hoy no voy a ir a la iglesia. Ay, yo ando con retorcijones, hoy no voy a la iglesia. Ando con un poco de aquello, no. Ay, fíjate, no, llego tarde, mejor no voy. Y excusas, y estamos sin querer obedeciendo al hombre, a la carne, en vez de obedecer al Señor.
Dice, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Acá los mismos religiosos están dando un testimonio de la tremenda obra de Dios a través de estos hombres. Ellos llenaron a toda Jerusalén, ¿verdad?, predicando el Evangelio. Díganme si no fueron efectivos con lo que estaban haciendo. Hoy quizás nosotros predicamos ayer, no hemos visto a nadie todavía acá. Pero estamos seguros que Dios está obrando en sus vidas, en sus corazones. Estamos seguros que Dios sigue obrando. Y no nos vamos a detener, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir predicando el Evangelio, como lo estamos haciendo hasta ahora. Y no, que esas cosas no nos hagan bajar los brazos. Porque hoy vemos, hoy no vemos. No andamos por vista, andamos por fe. Amén. Dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mira, ni siquiera nombraban el nombre de Jesús, de este hombre. Quizás ellos, ¿verdad?, estaban evitando el nombre de Jesús, pero no podían evitar el poder del Espíritu Santo obrando en sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente puede evitar quizás decir Jesús. ¿Sabes cuántos años tuve yo sin decir Jesús? ¿Cuántos años tuviste vos sin decir Jesús? ¿Y cuántas palabras más sin decir porque el Señor no estaba en tu vida? Pero hoy podemos decir Jesús, ese nombre que es por sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cuánta gente le cuesta decir Jesús? ¿Cuánta gente le cuesta decir te amo? ¿Cuánta gente le cuesta decir te perdono o perdoname? Pero esa obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo, una persona que realmente está convertida. Ahora dice que acá el sumo sacerdote, ¿verdad?, los amenazó, le dijo, ¿no?, que ellos seguían, ¿verdad?, que ellos querían derramar la sangre sobre ellos. Pero el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? En aquella primera prédica en Hechos 2, le dijo, hay que ustedes prendisteis y matasteis, le dijo. Lo dijo públicamente. ¿Se acuerdan cuando se convirtieron aquellos 3.000? Cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro les dijo, porque ustedes prendisteis y matasteis al autor de la vida. ¿Se acuerdan? Ese pasaje maravilloso. Y ellos estaban con esa culpa. ¿Sabes qué? Cuando sabes que realmente Cristo derramó su vida por ti y esa sangre fue derramada por ti, por supuesto que somos culpables de la muerte de Jesús. Por supuesto, no estamos exentos de eso. O sea, somos culpables de la muerte, ¿sí o no? Pero esa sangre tiene doble función. Así como nos dice, mira, yo morí por vos y derramé mi sangre y nos hace sentir mal, pero también esa sangre nos limpia de todo pecado. Nos perdona, esa sangre es derramada por amor a nosotros. Amén. Como dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por supuesto que murió por nosotros. Sabemos. Y yo creo, hermanos, y estoy seguro, que los apóstoles quizás hablaban de la sangre de Jesucristo, pero hermanos, queriendo que esos religiosos también pudieran, ¿verdad?, esa sangre sea derramada también sobre ellos. Porque también el Señor los ama a ellos. Amén. Más adelante vamos a ver que muchos de los religiosos, muchos de los sacerdotes también creían en Jesucristo. Como también lo fue, lo vamos a ver más adelante en Hechos 9, Saulo de Tarso, que era un religioso, era un fariseo y era un religioso que creía que estaba en la verdad, pero cuando el Señor, ¿verdad?, se le presentó, él se convirtió realmente al Evangelio de Jesucristo, amén, y predicaba. Por eso también, hermanos, si ves una persona que está equivocada, orá que la sangre de Cristo se derrame sobre esa persona, que pueda entregar su corazón en aquellos que vemos que están en hechicería. Ya sabíamos, ¿no?, y personas que estaban en hechicería se nos confrontaban acá con el hermano, y mucha gente que está en cosas que están equivocadas, pero no les predicamos como para acusarlos, sino para que se arrepientan realmente, para que se arrepientan y que reconozcan su condición, que si no se arrepienten, su vida está perdida. Pero si se arrepienten, la sangre de Cristo se derrama sobre sus vidas y son limpios. Son limpios, hermano. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y también de no dejar de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar.
El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabradevida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.